Ok, vamos a revisar hoy el tema de la hemostasia y la coagulación sanguínea y para empezar vamos a hablar sobre las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas son unos discos aplanados que miden 1 a 4 micras de diámetro y en realidad no son células, sino son fragmentos de células. Su origen es esta célula que está en la médula ósea que se llama el megacariocito, ¿sí? Cuando el megacariocito se fragmenta, que puede ser en la médula ósea o puede ser en la circulación sanguínea, entonces se van a formar las plaquetas, ¿sí? Vamos a encontrar las plaquetas en una concentración de 150.000 a 300.000 milímetros por milímetro cúbico de sangre. Y entonces, si tenemos menos de 150.000, hablamos de trombocitopenia, y si tenemos más de 300.000, de trombocitosis, ¿sí? La vida media es corta de las plaquetas. Cuando estas ya alcanzan los 12 días de vida, entonces van a ser destruidas en el vaso, ¿sí? En los sinusoides del vaso. Y básicamente sus funciones van a ser como mediadores del proceso de la hemostasia, ¿sí? Las plaquetas van a transportar sustancias que son necesarias para iniciar el proceso de coagulación. Van a tener vesículas en donde van a estar almacenadas estas sustancias. Van a sintetizar y secretar estas sustancias, ¿verdad? Prostaglandinas. Autacoides se refiere a sustancias que se producen en el organismo y que tienen función reguladora. Y dentro de los autacoides se mencionan los neurotransmisores, por ejemplo, prostaglandinas, leucotrienos, todas estas sustancias que son producidas por las células blancas y durante el proceso de la inflamación, ¿sí? Y también las que producen las plaquetas para el proceso de la coagulación sanguínea. Ahora, la función de las plaquetas básicamente es iniciar el proceso de la hemostasia formando parches o formando tapones temporales en los vasos sanguíneos que han sido dañados, ¿sí? Y al mismo tiempo liberar sustancias que van a iniciar el proceso de la formación del coágulo. Luego, cuando ya el coágulo se ha formado y ha detenido el escape de sangre en la lesión del vaso, entonces también van a participar en el proceso de la retracción del coágulo, ¿sí? Acá vamos a ver algunas imágenes. Estas células que ven aquí son los megacariocitos y estas ya son las plaquetas, ¿verdad? Esta es una microfotografía. Y esta que ven aquí es un frote periférico. Y entonces podemos ver aquí un eosinófilo. Estos son los eritrocitos y estos fragmentos que ven aquí son las plaquetas, ¿sí? Me imagino que en citohistología ya han visto algo de esto. Ok, este es un esquema de la estructura de una plaqueta, ¿sí? Las plaquetas, como son fragmentos de células, pues obviamente van a tener su membrana celular, van a tener también receptores de membrana. Estos receptores de membrana sirven para cuando la plaqueta o las plaquetas se tengan que unir, por ejemplo, a las fibras de colágeno o a algunas otras proteínas de las membranas basales de los vasos sanguíneos que se exponen cuando hay lesión, ¿sí? Esto es lo que favorece la adhesión de las plaquetas a las paredes lesionadas de los vasos sanguíneos. Dentro de su estructura interna vamos a tener los glánulos con las sustancias almacenadas, ¿verdad? Van a tener lisosomas también, peroxisomas, van a tener aparato de Golgi, mitocondrias y retículo endoplásmico. Y además van a tener microtúbulos y proteínas contráctiles. ¿Esto para qué sirve? Porque las plaquetas, cuando se empiezan a adherir a las paredes de los vasos, van a sufrir transformaciones en su forma, ¿verdad? Van a empezar a producir como pseudópodos de la membrana para adherirse a los sitios de la lesión y a otras células cuando se está formando el tapón plaquetario. Ok, entonces revisemos los mecanismos que se van a producir durante la hemostasia, ¿verdad? Entonces, definimos la hemostasia como la interrupción de la pérdida de sangre, ¿sí? Y entonces vamos a tener 3 fases básicas de la hemostasia. En Wheaton también mencionan la reparación del vaso lesionado como una de las fases. Sin embargo, aquí vamos a hablar solo de estas 3, ¿verdad? Que son literalmente de la hemostasia. Entonces, la primera reacción que se va a dar cuando tenemos un vaso lesionado es el espasmo vascular, ¿sí? Entonces, los vasos se van a contraer cuando son lesionados.
Y esto se va a producir debido a contracción miogénica, ¿sí? Liberación de factores autacoides, que es lo que les decía, ¿sí? Por ejemplo, serotonina, tromboxano A2, ¿ya? Reflejos nerviosos, es decir, cuando el vaso es lesionado se van a lesionar también o se van a estimular fibras nerviosas, por ejemplo, nociceptores o las fibras nerviosas que están inervando los vasos sanguíneos. Y entonces estos reflejos nerviosos van a producir liberación de neurotransmisores que van a mediar la vasoconstricción, ¿sí? Ok, luego entonces en el vaso lesionado se van a exponer todas las sustancias que están en la membrana basal de los vasos. Y esto es lo que va a promover la agregación plaquetaria. Las plaquetas se van a unir a estas proteínas, por ejemplo, colágeno, que se expone cuando se lesionan los vasos sanguíneos, se van a adherir y van a empezar a liberar lo que tienen almacenado en las vesículas, ¿verdad? Van a liberar ATP y tromboxano A2, que estas dos van a promover mayor adhesión de más plaquetas, es decir, van a traer más plaquetas y otras células sanguíneas para que se adhieran al sitio de la lesión. La serotonina y el tromboxano 2 también tienen efectos vasoconstrictores y van a liberar una sustancia que se llama la tromboplastina, que va a iniciar el proceso de la coagulación, ¿sí? Luego, entonces, cuando ya se libera la tromboplastina, entonces se va a empezar a promover el proceso de la coagulación. Este proceso es un proceso de activación de proteínas. Estas proteínas son proteínas circulantes que están en el plasma y que se van a activar cuando empieza todo este proceso, ¿verdad? Cuando hay una lesión del vaso, se agregan las plaquetas, liberan sustancias, y estas sustancias, también hay otra que se llama factor plaquetario 3, va a producir la activación enzimática de estas proteínas en una secuencia que uno le llama la cascada de la coagulación. ¿Por qué cascada? Porque se activa una proteína, esta otra proteína activa otra, y esta otra, y esta otra, hasta que al final terminamos en la conversión del fibrinógeno, que es una proteína grande que está en el plasma, en fibras de fibrina, ¿sí? Y esta fibrina va a formar una especie como de red apretada, ¿sí? En donde va a atrapar células sanguíneas que van a formar al final el coágulo. Y entonces vemos en esta imagen las dos primeras fases, ¿verdad? La fase vascular, que es donde se produce el espasmo, ¿sí? Esta fase no es muy eficiente ni muy duradera, ¿verdad? Y digamos es menor cuando se lesiona una vena, ¿sí? Cuando hablamos de lesión en los capilares, por ejemplo, cuando nos cortamos un dedo, ¿sí? ¿Por qué es que sangran tanto los dedos, las yemas de los dedos? ¿O por qué sangra tanto la cara o la cabeza? Porque tienen mucha irrigación capilar, ¿verdad? Los lechos capilares son bien abundantes. Y recuérdense que los capilares no tienen músculo liso. Entonces, la sangre, la hemorragia de los capilares es mucho más escandalosa y más abundante, porque no se produce esto del espasmo vascular. El espasmo vascular se va a producir en las arteriolas, por ejemplo, pero no alcanza a veces para contener el escape de sangre. Entonces, por eso es que se tiene que producir un tapón con las plaquetas, ¿verdad? Y entonces lo podemos ver ilustrado acá, ¿sí? Aquí podemos ver todas las plaquetas que se empiezan a agregar, y estas que se empiezan a agregar aquí empiezan a traer un número mayor de plaquetas. Y luego, pues entonces se van a empezar a liberar sustancias que eventualmente van a estimular la formación del coágulo. Yo creo que esta es una de las imágenes que tienen en las páginas de Wheaton que les puse, ¿verdad? Entonces aquí vemos el vaso lesionado, la aglutinación de las plaquetas o agregación plaquetaria, ¿sí? Y luego cuando se empieza a formar el coágulo, el aparecimiento de fibrina, la fibrina va a formar una red que va a atrapar células y que eventualmente vamos a tener el coágulo aquí. Cuando el coágulo se forma, bueno, las plaquetas también van a liberar sustancias que atraen a los fibroblastos. ¿Cuáles son los fibroblastos? Son células que están en las membranas basales de los tejidos. Y entonces estos fibroblastos lo que van a hacer es empezar a reparar los tejidos dañados, formar una cicatriz, ¿verdad? Y entonces el coágulo eventualmente también va a sufrir algo que se llama retracción. ¿A qué nos referimos con esto de la retracción? Que las fibras de fibrina se van a empezar a contraer y van a empezar a apretar, ¿sí? Y entonces van a empezar, digamos,
a expulsar algo que se llama el suero, ¿sí? De toda esta red intrincada de fibrina que tenemos acá. Y luego, pues, ¿dónde podemos ver algo así como la retracción del coágulo? Cuando nos raspamos, ¿sí? Y se nos forma una costra. Eso es un coágulo retraído y desecado, ¿verdad? Porque está a la temperatura ambiente, ¿ya? Y entonces, luego esto sirve también para permitir que los fibroblastos empiecen a reparar el daño que se ha producido en el vaso sanguíneo, ¿sí? Y posteriormente, cuando ya no sirve un coágulo, porque ya se reparó el vaso, entonces hay un proceso que se llama fibrinolisis o lisis del coágulo, en el cual se producen enzimas que van a romper la fibrina y que van a deshacer el coágulo, permitiendo que el vaso que ya está reparado ya pueda circular la sangre adecuadamente ahí, ¿sí? Bueno, hay una de las cosas importantes que hay que entender acá es que cuando tenemos lesión de un vaso sanguíneo o una lesión en un tejido en donde se va a producir generalmente hemorragia, ¿verdad? Algunas veces no tenemos una herida abierta, ¿sí? Pero pasa que nos golpeamos, tenemos una lesión contundente, ¿sí? O con objetos romos o que nos golpeamos y nos sale un morete, ¿verdad? Una equimosis. O nos puede salir un hematoma, ¿sí? Se puede producir un hematoma si la lesión es muy fuerte. Entonces aquí no se nos va a abrir la piel y no vamos a tener hemorragia externa, pero sí vamos a tener pérdida sanguínea porque se han roto vasos sanguíneos. Esa es la causa de las equimosis o de los hematomas, ¿verdad? La diferencia entre una equimosis y un hematoma es que en realidad el hematoma sí es una hemorragia no abierta, ¿verdad? Bastante extensa y entonces sí se forma un coágulo. Y entonces vamos a ver que en la piel se nos forma un bulto, ¿sí? Eso es por el hematoma, ¿verdad? El coágulo que está debajo de la piel. Una equimosis es una hemorragia un poco menor, ¿sí? Y entonces la sangre se disemina en los tejidos, ¿sí? Y entonces no se forma un coágulo como tal, se va a formar un coágulo en los vasos dañados, pero no se forma un bultito, ¿verdad? Esa es la diferencia entre equimosis y hematoma. Ahora, ¿por qué es que solo ahí ocurre la hemorragia y la coagulación sanguínea? Porque hay factores en la sangre y en los tejidos en donde vamos a tener actividad de estos factores que son procoagulantes y otros que son anticoagulantes, ¿sí? Tanto en la sangre como en los tejidos, como les digo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una lesión en un sitio específico, pues se van a activar los procoagulantes en el sitio de la lesión. Y ahí se va a producir la agregación plaquetaria y la formación del coágulo. Pero también se van a producir sustancias anticoagulantes que van a evitar que la formación del coágulo se propague por toda la circulación y se empiecen a formar trombos por todas partes, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un equilibrio entre estos dos factores, procoagulantes y anticoagulantes, ¿sí? En la sangre también, en nuestra sangre normalmente sin lesiones en los vasos vamos a tener sustancias anticoagulantes que van a evitar que las plaquetas y las células se estén agregando constantemente en los vasos sanguíneos, en las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? Bueno, de esto vamos a hablar más tardecito, con detalle. Ok. Ahora, cuando ya empieza a desencadenarse la cascada de la coagulación, entonces aquí tenemos una lista de todos los factores que intervienen. Ahora, por ejemplo, al fibrinógeno, que es el factor 1, no lo vamos a conocer normalmente como factor 1, sino siempre nos vamos a referir a él como fibrinógeno, lo mismo la protrombina, lo mismo el factor tisular y el calcio, ¿verdad? Estos factores los conocemos con sus nombres, como ven acá. Igual que a esta que se llama precalicreína, al cininógeno, también estos los vamos a conocer como su nombre, con el nombre que están acá, ¿verdad? Al resto de los factores de la coagulación los vamos a mencionar con los números romanos, ¿verdad? Del 5 al 13 los vamos a conocer con sus nombres como factor 5, factor 7, etcétera, ¿verdad? Estos son sinónimos, ¿verdad? Pero son un montón de sinónimos y la verdad es que no se les llama de esta forma. Sí, esto aquí lo pusieron porque antes sí se les llamaba así, pero es más fácil si los conocemos con sus nombres y con sus números romanos, ¿sí?
Ahora, sí se pueden dar cuenta de la importancia del calcio aquí, ¿verdad? El calcio es importantísimo para la coagulación sanguínea, no puede faltar. Bueno, entonces, vamos a referirnos a la cascada de la coagulación. Ahora, una cosa importante aquí es que cuando se empezó a estudiar todo esto de la coagulación sanguínea, los estudios que se hicieron fueron estudios in vitro, o sea, en laboratorio, ¿sí? Y entonces, por eso es que en todos los artículos que ustedes lean van a ver que se describen dos vías de inicio de la cascada, que son la vía extrínseca y la vía intrínseca. Y estas dos vías confluyen en algo que se llama la vía común. Es decir, al final todas van a terminar en este esquema que les puse aquí, ¿sí? Va a estar la protrombina y esta protrombina se va a transformar en trombina catalizada por una serie de factores que están formando complejos y que este complejo se llama complejo activador de la protrombina o protrombinasa, ¿sí? Que en presencia de calcio se va a transformar en trombina. Luego la trombina va a tener un efecto enzimático sobre la proteína que se llama fibrinógeno y la va a transformar en monómeros de fibrina, ¿sí? Estos monómeros de fibrina en presencia del calcio se van a convertir en polímeros, en fibras, ¿sí? Y estas fibras van a ser estabilizadas con más trombina y con otro, digamos, combinada con otro factor que se le llama factor estabilizador de la fibrina, y entonces ya se van a formar redes de fibrina entrecruzadas que van a atrapar células y al final van a formar el coágulo. Entonces esto que ven aquí es lo que se le llama la vía común, ¿sí? Las dos vías de inicio del proceso de coagulación van a terminar las dos en este, ¿sí? Y entonces vamos a empezar describiendo la vía extrínseca. La vía extrínseca se va a desencadenar cuando hay un trauma externo que va a lesionar los vasos, ¿sí? Y entonces lo que va a ocurrir aquí es que los tejidos dañados van a exponer esto que se llama el factor tisular. ¿Qué va a ser el factor tisular? Un complejo de enzimas formado por lipoproteínas y fosfolípidos que van a empezar a activar todas las demás proteínas del plasma para empezar a formar el coágulo, ¿sí? Entonces, hay un trauma en los tejidos que lesiona el vaso y entonces se va a exponer este complejo enzimático que se llama el factor tisular. Este factor tisular va a catalizar la activación del factor 7 y lo va a transformar en factor 7 activado, ¿sí? Este factor 7 activado va a activar el factor 10. Y además, otra cosa, el factor tisular se va a unir a este y a este, ¿verdad? Entonces, va a activar el factor 10 y va a formar un complejo con el factor 7, con calcio para transformarse y con el factor 5 para transformarse en el complejo activador de la protrombina, ¿sí? Y entonces, este complejo activador de la protrombina va a transformar la protrombina en trombina, ¿sí? Y entonces ya la trombina va a transformar el fibrinógeno en fibrina, como vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? O sea que aquí ya llegamos a la vía común, ¿sí? Ok, ahora, la vía intrínseca. La vía intrínseca, esta es un poco más larga, esta se va a activar por algún trastorno que afecte la sangre, como por ejemplo, sepsis, ¿sí? Productos inflamatorios que se liberan por la sepsis, y cuando me refiero a la sepsis también me estoy refiriendo a toxinas de las bacterias, ¿verdad? Y otra cosa que puede iniciar esto es venenos, algunos venenos, por ejemplo, venenos de serpientes hemotóxicos, ¿sí? Entonces esto va a provocar la activación de la vía intrínseca. Pero fíjense bien aquí que dice, exposición de la colágena de los vasos sanguíneos dañados. Esto, por ejemplo, en pacientes que tienen aterosclerosis. Ahora, si se dan cuenta, también en la vía extrínseca se exponen tejidos dañados, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que en realidad, in vivo,
No es que si yo me golpeo se va a activar solo la vía intrínseca y solo si me envenena, si me muerde una serpiente se va a activar la vía intrínseca. No es así. En realidad, las dos vías se activan, ¿sí? Las dos. Se van a liberar el factor tisular por los tejidos dañados y también se va a activar toda esta cascada que ven acá, ¿verdad? Eso es lo que ocurre in vivo. ¿Cuál de los dos va a empezar la cascada? Es la diferencia, pero al final se activan los dos. Por eso es que digamos, la formación del coágulo es un evento rápido, ¿verdad? ¿Dónde lo puede ver uno? Uno lo puede ver, por ejemplo, cuando uno manda a hacer a sus pacientes una prueba que se llama el tiempo de sangría, ¿sí? Uno le manda a hacer esto a los pacientes que va a someter a un proceso quirúrgico. Entonces, en un tiempo de sangría, lo que hacen es que le pinchan con una lanceta el óvulo de la oreja al paciente, ¿verdad? Y desde que empieza a salir la primera gotita de sangre, empiezan a cronometrar, ¿sí? Y le están, con un papel filtro, le están jalando las gotitas de sangre y si vuelve a salir, hasta que al final deja de salir sangre, ¿sí? Eso es el tiempo de sangría. ¿Qué es lo que se está evaluando ahí? Se está evaluando la actividad de la coagulación, desde la formación del tapón plaquetario hasta la formación del coágulo que va a hacer que deje de sangrar el óvulo de la oreja, ¿verdad? ¿Y por qué utilizan el óvulo de la oreja? Porque ahí tenemos una gran densidad de capilares, ¿sí? Es donde las mujeres nos ponemos los aretes, ¿ya? Y entonces es un sitio fácil para poder evaluar la formación del tapón plaquetario y el inicio de la cascada de la coagulación. Por supuesto que esta prueba dura unos minutos, ¿verdad? Unos 3 minutos lo más. Y entonces ahí podemos decir si estos eventos están siendo adecuados, ¿ya? Pero como les digo, no es que in vivo una se dispare y la otra no, las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Ok, entonces revisemos la vía intrínseca. Cuando se lesionan los vasos, entonces también las plaquetas van a liberar este factor que se llama factor plaquetario 3. Este factor plaquetario 3 va a contribuir a la activación del factor 11, ¿sí? La exposición del colágeno también va a activar al factor 11, ¿ya? Y entonces, no, perdón, 12. Entonces el factor 12 activado, ¿sí? Junto con el cininógeno y la precalicreína van a activar al factor 11. El factor 11 activado en presencia de calcio va a activar al factor 9, ¿sí? Y el factor 9 activado junto con el factor 8 activado, el factor 8 se va a activar con la trombina que es producida cuando se activan las plaquetas. Las plaquetas cuando se activan y se empiezan a agregar y empiezan a liberar sus gránulos, van a producir una pequeña cantidad de trombina, ¿sí? Y entonces esta pequeña cantidad de trombina que van a activar es la que va a servir aquí para activar el factor 8, ¿sí? Y también es la que va a servir acá, ¿sí? Para activar el factor 5 de la vía intrínseca y unirse a todas las demás factores activados para formar el coágulo, ¿sí? Entonces, esta trombina va a activar al factor 8 y entonces ya todos estos factores junto con el factor 8 van a activar al factor 10, ¿sí? Y el factor 10 activado ya nuevamente va a transformarse en el complejo activador de la protrombina y luego están viendo ustedes que llegamos de nuevo a la vía común, ¿sí? Entonces, y la otra cosa que es importante que se den cuenta es que el calcio va a intervenir casi en todos los procesos de activación de las dos vías. En el caso de la vía extrínseca, el calcio va a actuar desde la activación del factor 10. Y en el caso de la vía intrínseca, va a empezar a actuar a partir de acá, ¿verdad? Cuando el factor 11 activado tiene que activar al factor 9, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes es que bajas concentraciones de calcio van a promover una disminución de la coagulación, ¿sí? Van a alterar la velocidad en que la sangre se está coagulando. De hecho, algunos anticoagulantes que se utilizan para mantener la sangre líquida cuando uno necesita hacer pruebas sanguíneas son sustancias que se llaman quelantes de calcio.
Entonces, una vez uno mete ahí en los tubitos estos la sangre, estas sustancias jalan todo el calcio, ¿sí? Y lo sacan de la circulación sanguínea para evitar que se dé el proceso de la coagulación, ¿sí? ¿Dónde se sintetizan la mayor parte de estas proteínas? Bueno, todas las proteínas estas se En van el a hígado. sintetizar en el hígado, ¿verdad? Ujú. Y hay unas que son dependientes de vitamina K. Ajá, que es cuando hay problemas de absorción de la vitamina K, es cuando se desencadenan estas. Exactamente, Ok. digamos, ¿dónde se sintetiza la vitamina K? En, se sintetiza tras la absorción del intestino, ¿no? Algo así estaba leyendo. O sea, sí se pueden absorber por la dieta, pero la principal fuente de novo de la vitamina K, ¿alguien sabe? ¿En el hígado? No, las bacterias del intestino grueso. Ay, sí, la flora intestinal es, por eso es que en los bebés se puede ver afectada una baja absorción de la vitamina K, ¿verdad? Exactamente, es decir, como Ok. los bebés cuando recién nacen no tienen flora intestinal, ellos vienen con el intestino estéril, ¿sí? Entonces, ahí ustedes cuando vayan a atender partos se van a dar cuenta que nace el bebé y se lo tienen un ratito ahí a la mamá y de ahí se lo lleva el pediatra, ¿sí? Entonces, ya en el sitio donde atienden a los recién nacidos, los limpian, los pesan, los miden y todo lo demás, y de ahí les ponen una por vía intramuscular en la piernita, ¿verdad? En el músculo, le ponen, creo que es un cc o 1.5 cc de vitamina K, ¿verdad? Porque en primer lugar el hígado de los recién nacidos es inmaduro. Y luego no tienen flora intestinal. Entonces les ponen su vitamina K para que no tengan problemas hemorrágicos, ¿sí? Pero sí, es en el intestino donde vamos a encontrar la mayor fuente de síntesis de vitamina K a través de las bacterias intestinales. Entonces, en esta imagen tenemos las dos vías ilustradas, ¿sí? Aquí vemos el vaso lesionado, ya vemos las plaquetitas agregadas aquí, ¿sí? Y entonces vemos cómo el tejido dañado va a liberar el factor tisular, ¿sí? Luego, en presencia de calcio, se va a activar el factor 7. Luego, el factor 7 activado, formando complejo con el factor tisular, van a activar el factor 10. Si lo vemos aquí desde la vía intrínseca, entonces se va a activar el factor 12. Luego, el factor plaquetario 3 también va a contribuir a la activación acá de los factores 8, 9, ¿sí? Y luego, el factor 10 y el factor 10 junto con todos estos demás, se va a transformar en el complejo activador de la protrombina o también llamada protrombinasa, ¿sí? Y entonces esta protrombinasa va a transformar la protrombina en trombina, la trombina va a transformar el fibrinógeno en fibrina y entonces estas fibritas de fibrina se van a unir a todo este tapón plaquetario y entonces ya van a formar el coágulo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, aquí les puse una imagen y se miran aquí todas estas son fibritas de fibrina, ¿sí? Aquí vemos un glóbulo rojo atrapado, aquí vemos plaquetas atrapadas y en esta otra imagen podemos ver cómo las plaquetas se empiezan a formar como pseudópodos, ¿sí? Como extensiones de la membrana celular y se van uniendo todas entre sí, se adhieren todas entre sí y a los tejidos lesionados, ¿sí? Y aquí ya tenemos el coágulo formado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo se produce el daño del vaso sanguíneo, luego se hace la formación del coágulo y luego se retrae el coágulo, ¿sí? Y mientras el coágulo está aquí retraído, pues esto ayuda a que los bordes de la lesión se acerquen un poquito más y empiece a haber una reparación del vaso dañado, ¿sí? Bueno, ahora, vamos a ponernos a platicar un ratito sobre los mecanismos anticoagulantes que tiene el organismo para proteger al resto de la circulación de que se active la cascada en todas partes, ¿sí? Y entonces hay factores anticoagulantes producidos por el endotelio y factores anticoagulantes que están en la sangre, ¿sí? Y entonces dentro de los factores endoteliales, esta es una de las situaciones, ¿verdad? La superficie lisa del endotelio, es decir, si uno pudiera ver dentro de un vasito sanguíneo, vería que todo el endotelio es bien lisito, ¿verdad? Y entonces
el que no haya defectos en el vaso, el que la superficie sea lisa, eso ayuda a que las plaquetas no se adhieran al endotelio, ¿verdad? Luego, también hay glucoproteínas que forman algo que se llama el glucocálix, ¿sí? Luego, las membranas también tienen carga negativa. El glucocálix repele las plaquetas y los factores de coagulación por cuestiones de carga, ¿sí? Igual que la superficie del endotelio. Entonces, teniendo estas cargas negativas, más la membrana celular de las plaquetas tiene carga negativa, repele a las plaquetas y a las proteínas. Y entonces esto evita su adhesión. ¿Por qué se tiene que producir esto? Porque recuérdense que la sangre va a fluir de manera lenta en ciertos vasos sanguíneos, por ejemplo en los capilares. Entonces, conforme se van haciendo más estrechos los vasitos sanguíneos, se va volviendo más lento el flujo. Es lo que llamamos el flujo laminar, ¿se recuerdan, verdad? Entonces, para evitar que en estas partes de la circulación sanguínea se adhieran los vasos, es que hay estos factores. Además, otra cosa importante, el endotelio produce esta sustancia que se llama prostaciclina, ¿sí? Esta prostaciclina inhibe la agregación plaquetaria en los tejidos no dañados, ¿sí? Y además también se va a producir la trombomodulina. Esta trombomodulina es una proteína que se une a la trombina y la inactiva, y también inactiva los factores 5 y 7. Entonces, en un tejido que ha sido dañado y que empieza a activarse toda la cascada de la coagulación, la trombomodulina que se produce en el endotelio va a hacer que no se disemine esta cascada de la coagulación a sitios donde no hay lesión, ¿sí? Entonces, retrasa la coagulación e inactiva estos factores para que este proceso de la formación del coágulo se limite exclusivamente al sitio donde hay lesión y no ande formando trombos por todas partes, ¿sí? Ahora, los factores sanguíneos van a ser, por ejemplo, la fibrina. ¿Cómo así que la fibrina? Porque la fibrina se vuelve una red densa, ¿sí? Como esas, pónganse a pensar como las redes que tiran los pescadores, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la fibrina? No solo va a atrapar plaquetas, va a atrapar células, sino que también va a absorber trombina. Cuando hablamos de absorber significa como pegar, ¿verdad? Como que las sustancias se pegan a esta red de fibrina, no es que la absorban con B, sino que se pegan, se adhieren, ¿sí? Entonces, la fibrina no solo va a hacer que se adhieran células ahí, sino también la trombina que se ha estado formando, ¿sí? Para que no se disemine por toda la circulación. Luego, la otra situación es que en la sangre va a estar esta proteína que es la antitrombina 3 y las células blancas que son los basófilos y los mastocitos, que son un tipo de glóbulos blancos, van a secretar y liberar heparina, ¿sí? Entonces, la heparina y la antitrombina se van a juntar y van a formar un cofactor que se llama antitrombina-heparina. ¿Qué hace este cofactor? Va a inactivar la trombina en la circulación sanguínea, bloqueando su efecto sobre el fibrinógeno. Entonces, aunque se escape trombina de aquí, no va a poder coagular en otro lado o formar fibrina porque lo va a bloquear la antitrombina 3, ¿sí? Y entonces esto es el factor protector que tiene el cuerpo para evitar que se disemine el proceso de la coagulación sanguínea por todas partes, ¿sí? Ok, ahora, cuando ya termina la función del coágulo, como les había mencionado, entonces este coágulo tiene que lisarse, se tiene que deshacer, ¿verdad? Y entonces en el plasma vamos a tener una proteína que se llama plasmina o fibrinolicina, ¿sí? Esta va a estar en forma de simógeno, o sea, va a ser plasminógeno, ¿ya? Y la función de esta plasmina activada va a ser digerir la fibrina y otros procoagulantes, ya que el vaso esté reparado y que el coágulo ya no esté sirviendo de nada. Entonces se encarga de digerir enzimáticamente la fibrina y otras sustancias, ¿sí? Ahora, ¿cómo se activa la plasmina? Se va a activar porque los tejidos lesionados, una vez que ya han sido reparados, van a secretar esta sustancia que se llama sustancia activadora del plasminógeno, o TPA, ¿sí? Y entonces esta es la que va a catalizar la transformación de plasminógeno en plasmina. Y entonces ya se produce la lisis del coágulo.
Esta sustancia incluso se usa como con fines terapéuticos. Por ejemplo, en los pacientes que tienen trombosis o que tienen algún trombo en las coronarias, se les administra TPA, ¿sí? Y entonces esto lisa los coágulos y vuelve a abrir nuevamente los vasos obstruidos, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas? Ok, en sus documentos también está descrito el síndrome de coagulación intravascular diseminada. Si se fijan, este síndrome de coagulación intravascular diseminada, lo que está pasando aquí es todo lo que no debería de pasar normalmente. En esta situación se activa la cascada de coagulación en toda la circulación sanguínea, ¿sí? Y entonces eso lo que va a producir es formación de trombos en toda la circulación, va a obstruir la circulación, por ejemplo, de miembros inferiores, de los pulmones, de las coronarias, del cerebro, ¿sí? Produciendo microcoágulos, pero el principal problema del síndrome de coagulación intravascular es que consume las proteínas de la coagulación, ¿sí? Por eso se llama una enfermedad de consumo, ¿sí? Y entonces, cuando se consumen las proteínas de la coagulación, después el hígado tampoco las puede reemplazar rápidamente, y mucho menos en pacientes críticamente enfermos. Y entonces, ¿qué pasa? El paciente se queda sin proteínas de la coagulación y empieza a sangrar, ¿verdad? ¿En dónde vamos a ver estos procesos de coagulación intravascular diseminada? Que ya habíamos hablado en una oportunidad de esto. ¿Se recuerdan en dónde les dije? En los pacientes con COVID, En los pacientes con COVID se está produciendo esto, ¿verdad? en Entonces, pacientes con VIH también, ¿no? en términos generales, en cualquier paciente que entra en un proceso de sepsis, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque recuérdense que un paciente séptico va a tener una reacción inflamatoria diseminada por todo el cuerpo. Y estos productos inflamatorios eventualmente van a dañar el endotelio de los vasos sanguíneos. Y este daño del endotelio de los vasos sanguíneos va a promover la agregación plaquetaria y la activación de todo el proceso de la coagulación sanguínea. Entonces, esto lo van a ver ustedes, lo están viendo ahorita en el problema del COVID, ¿sí? ¿Y por qué el COVID genera todo este proceso? Porque acuérdense que da una reacción inflamatoria severa, sobre todo en la microcirculación pulmonar, ¿verdad? Y entonces empieza a producir coágulos ahí, ¿sí? También lo van a ver en pacientes con sepsis generalizada, pacientes sépticos, ¿verdad? O lo van a ver también en pacientes con choques hipovolémicos profundos, ¿verdad? Que lo habíamos hablado cuando vimos esto, ¿sí? Que eventualmente se va el proceso de la hemorragia tan intensa, de la hipovolemia, de la hipoxia que se va a producir en algunos tejidos, va a hacer que se liberen endotoxinas de las bacterias intestinales y esto va a producir una reacción inflamatoria y va a promover la formación de coágulos, ¿sí? Entonces, estas se llaman coagulopatías de consumo. ¿Qué se puede hacer en un paciente que empieza a desarrollar síndrome de coagulación intravascular diseminada? Se le va a transfundir plasma, ¿verdad? Porque recuérdense que en el plasma tenemos estas proteínas de la coagulación y entonces transfundiéndole plasma al paciente le estamos restableciendo un poco de estas proteínas que han perdido o de factores de la coagulación, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Sí, doctora, yo tengo una duda. En el libro mencionan que una persona que tenga pocas plaquetas sanguíneas presentará cada día literalmente 1000 zonas hemorrágicas pequeñas por debajo de la piel y a través de los tejidos internos. ¿Esto ocurre en los pacientes con VIH? Mire, puede pasar. A estas manifestaciones, a estas pequeñas hemorragias se le llaman petequias, ¿sí? Puede ocurrir en pacientes con VIH, pero ocurre más en pacientes que tienen algo que se llaman púrpuras, ¿sí? Púrpuras trombocitopénicas se llaman estas. En estos casos puede pasar también en pacientes que tienen dengue, ¿sí? O que les da paludismo, que empieza a producir disminución de las plaquetas, ¿verdad? Todo lo que produzca disminución de las plaquetas le va a producir esta manifestación que se llaman petequias, ¿ya? Y entonces,
¿Por qué pasan las petequias en los pacientes que tienen trombocitopenia? Porque resulta que, como describen en estos capítulos de Wheaton, describen que en realidad los vasos sanguíneos, por estar expuestos tanto al flujo, ¿verdad? A la velocidad del flujo sanguíneo, constantemente están sufriendo como pequeñas agrietaduras o pequeñas lesiones en el endotelio. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a agregar las plaquetas ahí y tapan el agujerito, ¿verdad? Si usted tiene pocas plaquetas, entonces estas lesiones que se producen normalmente en el endotelio no van a poder ser tapadas porque no hay plaquetas. Y entonces van a empezar a aparecer estos puntitos rojos en toda la piel que se llaman petequias. O sea, que no es como que se produzcan literalmente hemorragias, sino son los moretes, por decirlo Son así. como que si fueran moretes Mm. microscópicos. Muy bien, jóvenes. Entonces, terminamos aquí.